Ser podcast. El juego de los detectives. Junior. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Marcela. Hola. Hola, Darío. Hola. ¿Vamos con el primer caso, queréis? Sí. Vale. Así, directamente. Estoy súper emocionado. ¿Sí? Yo también. Me alegra mucho Yo que estéis también. emocionados. Tenemos un nuevo caso por resolver que se titula El vecindario. Tras la muerte de Carlos, la policía interroga a todos los vecinos de su edificio. Todos confirmaron que Carlos vivía solo con su perro Max. Ninguno escuchó nada raro aquella tarde, la tarde en que mataron a Carlos. La policía, después de hablar con todos los vecinos del edificio, decidió llamar a todos los amigos y a todos los familiares de Carlos. Y tenemos que saber por qué. ¿Por qué la policía decidió dejar de hablar con los vecinos? Y ya dijo, no. Con quien hay que hablar para saber qué le pasó a Carlos es con los familiares y con los amigos. Pues porque los vecinos le dijeron que no habían hecho nada. Sí, los vecinos le dijeron que no habían hecho nada, pero la policía se lo creyó y no sospechó. Marcela. ¿Porque todos le estaban dando la misma razón? No le daban todos la misma razón. Todos decían, es verdad que todos decían que no habían escuchado nada, pero a veces la policía cuando les dicen esto siguen investigando por si hay alguno que esté mintiendo. Pero en este caso la policía dijo, no, con los vecinos nada, vamos directamente a familiares y amigos. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno mentía que no era ni su familiar ni su amigo. Podría ser también eso, Samuel, pero no. ¿Os lo vuelvo a leer? Sí, porfa. Tras la muerte de Carlos, la policía interroga a todos los vecinos de su edificio. Todos confirman que Carlos vivía solo con su perro Max y ninguno escuchó nada raro aquella tarde. La policía llamó entonces a declarar a los amigos y a los familiares de Carlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el perro la ha matado. Muy buena esa, Samuel. Muy buena. Mira mi cara. Muy buena. Pero no, el perro no ha matado a Carlos. Max no ha matado a Carlos. Marcela. ¿Los policías estaban muy interesados por ese caso? Diría que carece de importancia. O sea, como con cualquier otro caso. Hay una muerte, soy policía, pues lo tengo que investigar igual que las demás. No especialmente. Sí, pero es que como le dijeron una cosa y se fue, pues... Pero a lo mejor es porque con lo que le dijeron, la policía pensó algo. Marcela. Porque a lo mejor los vecinos no tenían la llave de la casa para entrar en la casa y poder matar a Carlos, sino que sus familiares pues a lo mejor sí que tenían la llave para entrar en la casa. Esa también es muy buena reflexión. Efectivamente, los vecinos no tenían la llave. Seguramente algún familiar o algún amigo la tuviera. Sí, eso seguro. Pero está muy bien tu pregunta porque nos puede acercar, pero no es lo que estamos buscando de la solución, ¿vale, Marcela? Pero vas muy bien. Samuel. A lo mejor algún vecino no estaba con los demás vecinos mientras les interrogaban la policía y por eso entró por la ventana, mató a Carlos y se escapó a otro país o a otro lugar para que no le encontrara la policía. O sea, eres un guionista del Se Amanece Nos Vamos, ¿no? Eso es prácticamente otra historia entera, lo has hecho muy bien. Pero me ha encantado la reflexión, pero no es lo que ocurre en esta historia, ¿vale? En esta historia ningún vecino ha matado a Carlos. Entonces, ¿que ha sido un familiar o un amigo? Tal vez eso es lo que piensa la policía, por eso les va a preguntar, ¿no?, a los familiares. Por eso la policía dice, ya no le pregunto a más vecinos, le vamos a preguntar a los familiares y a los amigos. Lo que tenemos que saber es por qué la policía piensa eso tan rápido. Cuando los vecinos le dicen, Carlos vive con su perro, nosotros estábamos aquí en el edificio y no hemos escuchado nada. Marcela. ¿Esa noche era algún festivo, en plan Navidad, Halloween o algo? Carece de importancia. No sabemos qué día era, pero no cuenta. El día que fuera no es muy relevante para saber qué es lo que ha pasado. O sea, tenemos a un chico que se llama Carlos, que vive con su perro en un edificio. A ese chico lo matan una tarde, los vecinos dicen que no oyeron nada y la policía dice,
Hay que preguntar a los amigos y a los familiares, Marcela. ¿Carlos se murió porque alguien le mató o porque ya era viejo y se tenía que morir? Alguien lo mató. Aunque acordaos que en el juego de los detectives tenemos que contestar siempre con sí, con no o con carece de importancia. Así que las preguntas que hagamos, ¿vale? Que yo pueda contestarlas con sí, no o carece de importancia. Pero alguien lo mató. Marcela. Alguien lo mató, pero no era ninguno de sus vecinos los que lo mataron. Eso es, no era ningún vecino. Eso la policía lo tuvo claro, que no había sido ningún vecino. O sea, que no hay que averiguar quién lo mató. No, sino por qué la policía cree que es o un familiar o un amigo. Darío. Porque vio en algún familiar un poco de sangre en el zapato. Esa es muy buena también, ¿eh? Porque haya visto alguna pista en los familiares, en algún familiar, sangre o algo. No. A lo mejor porque Carlos dejó en algún sitio de su casa una nota o algo de que lo ha matado un familiar o un amigo, pero la policía no lo cree, investiga a los vecinos, pero luego hace caso a la carta y se va a los familiares y amigos. De hecho, Samuel, ese detalle de dejar una nota es una cosa que pasa mucho, ¿verdad? En las películas, en las series, en los juegos de los detectives. Pero en este caso, Carlos no ha dejado ninguna nota. Vale. Dice Samuel, vale. Marcela. Porque a lo mejor vieron como que en plan su perro estaba con alguno de sus familiares, como que, porque como se había muerto Carlos, el perro se había ido con algún familiar. Vale. Entonces eso les hizo pensar como que en plan, pues a lo mejor si el perro está con los familiares, será que han sido los familiares los que los han matado. ¿No? Como pensar, bueno, asesino a Carlos, pero por lo menos me quedo con su perro, ¿no? No es por eso. Pero algo de lo que has dicho, o algún personaje de los que has nombrado, tiene que ver con la solución de la historia. El perro. El perro. ¿El perro? ¿Es una pregunta? No. ¿Me preguntas que si el perro tiene mucho que ver, Darío? Pues porque el perro le había mordido a un familiar y como a lo mejor tenía sangre y la policía le vio a un familiar con sangre y les hizo pensar que había matado a Carlos. No, el perro no mordió a nadie. O sea que el perro era un buen chico y no mordía a nadie. Exacto, el perro era buen chico, no mordía a nadie. Era majete, Max. Samuel, que ibas a hacer una buena reflexión, me parece, a ver. A lo mejor el perro mientras la policía investigaba a los vecinos, el perro iba a la policía para avisarle de que había sido un familiar o un amigo y por eso fue. No exactamente, Darío. Pues el perro tenía un collar de pinchos, le fue a dar un abrazo al perro y le pinchó y se murió. Ay, por favor, que se murió por abrazar a su perro. No, pero me ha gustado esa, igual me la guardo, y escribo otro caso de los detectives con esa, ¿vale, Darío? ¿Me das tu permiso? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. No, se murió porque un familiar o un amigo lo mató, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué la policía sabe que el que entró a matar a Carlos era un familiar y un amigo y no era un desconocido? Aunque me veas con cara pensativa, no, hasta que no levante la mano no me digáis, ¿eh? Vale, Marcela. Lo de que a ver quién tiene la llave, ¿tiene algo que ver en que hayan entrado a matar o no? Yo diría que la llave en sí no, pero el hecho de que puedan entrar en casa de Carlos porque son familiares o amigos, sí, tiene mucho que ver con la solución. Claro, porque no es lo mismo que a vuestra casa vaya, yo qué sé, un primo vuestro, un abuelo, una abuela, que vaya un vecino desconocido o alguien de otra calle. ¿La persona que lo mató es porque tenía algún tipo de rencor? Carece de importancia para lo que queremos saber. Porque lo que queremos saber es por qué la policía sabe que es un familiar o un amigo. Entonces nos da un poco igual quién lo haya matado y por qué lo haya matado. Tenemos a Carlos, que está Mortimer. ¿Quién ha dicho lo de Mortimer? Que me ha hecho mucha gracia. Samuel. Tenemos a Carlos Mortimer, tenemos al perro Max, tenemos a los vecinos descartados y tenemos a los familiares o amigos como
posibles asesinos del pobre Carlos Mortimer, ¿vale? ¿Perro? ¿Tenéis perro alguno de vosotros? Es que teníamos que haber hecho esta pregunta antes. Tengo hámster. ¿Se Hámster. cuenta? Mi tío tiene un perro. Tu tío tiene perro, vale. ¿Y tú tienes perro, Salmuel? Una de mi abuela tiene 2 perros pequeños y Vale. mi tía tiene un perro gigantesco. Que aunque tiene 3 años Es de los grandotes. Es gigantesco. Vale. A ver, Marcela. A ver, que a lo mejor el perro Sí. fue a como que abrió la puerta a un familiar para ir a matarle y el perro fue corriendo a hablar, a acariciar al familiar. Entonces la policía empezó a escuchar como ladridos del perro porque estaba feliz. Entonces averiguaron que había sido un familiar, porque si fuera un desconocido no se habría puesto tan feliz el perro. Pero los vecinos, acordaos, le dijeron a la policía que ellos no habían escuchado nada. Dime, A Marcela. lo mejor que el perro como que olió a la persona, familiar, sí. al familiar cuando fue a matarle. Entonces después cogieron al perro como ayudante, por así decirlo. Entonces fue oliendo hasta la casa del familiar Ah, qué buena para esa. enseñarle como que había sido él. Esa es buenísima reflexión. De hecho, me gusta más eso. Me gustaría más que la solución fuera esa que la que es, porque es más divertida. Pero no es. ¿Y qué pasó en esta historia? Os la voy a volver a leer, ¿vale? Después de la respuesta que me ha dado Darío, ¿vale? Tras la muerte de Carlos, la policía interroga a todos los vecinos de su edificio. Todos confirmaron que Carlos vivía solo con su perro Max. Ninguno escuchó nada raro aquella tarde. La policía llamó entonces a declarar a los amigos y a los familiares de Carlos y tenemos que saber por qué. Marcela. Porque como había entrado porque los perros ladran normalmente cuando entra una persona que no conocen, pero como entró un familiar no dijo nada porque ya le conocía. Y has solucionado la historia, Marcela. Toma ya. Enhorabuena. Darío, ¿ibas a decir lo mismo que tu hermana? No, ¿No? iba a decir que el perro estaba mudo. Ah, también podía ser. Pero no, efectivamente. Lo que pasa que es verdad que lo que ha pasado es que le has dado la vuelta a Marcela antes, porque tú decías que también es verdad que los perros a veces cuando se ponen contentos ladran o hacen ruiditos, ¿no? Sí, Claro, pero normalmente es verdad que el concepto que tenemos de los perros es que cuando pasa un desconocido, porque os habrá pasado, ¿no? Que vais por el campo Sí. y pasáis por delante de una casa en la que hay un perro y se pone a ladrar porque no os conoce. Entonces, claro, cuando la policía escuchó a los vecinos decir que esa tarde había estado todo en calma, ellos dijeron, pues no puede ser que un desconocido haya entrado en casa de Carlos, porque entonces los vecinos oirían ladrar a un perro. Y el perro, como estaba calladito, entendemos que es que quien entró era alguien que el perro conocía, como cuando vosotros vais a casa de tu abuela o de tu tío, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Os ha Bien. gustado? Sí. Al principio me ha costado, Vamos a recordar el correo electrónico, que es detectives@cadenaser.com, porque vuestros padres han escrito a ese email y por eso estáis aquí sentados hoy. Entonces, si hay más niños y más papás que nos están escuchando, pues que por favor escriban detectives@cadenaser.com. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.